Ana Laura, has venido a contarnos, pero te doy el pie para que te presentes con nombre, apellido, obra y escenario escondido. ¿Cómo andan? Soy Ana Laura Suárez Casino, directora, dramaturga, gestora cultural, ahí me estoy vendiendo. Perfecto, es tu momento. Y vine a hablar de Dulce Marta, la obra que vamos a estrenar el 4 de junio en el Abasto Social Club. Vamos a estar por 4 sábados a las 19 horas y es un reestreno, ¿no? Hicimos 4 funciones el año pasado en NUN y volvemos ahora con una nueva apuesta, nueva actriz, nuevas decisiones de escena que esperemos que les gusten mucho y que romperla básicamente. ¿Cómo te sentís con eso, con ese reestreno? Siempre reestrenar es una oportunidad para revisitar los materiales. A mí me gusta cuando reestreno cosas poder ponerme un poquito en riesgo y salvo que haya estado completamente cerrada en la versión anterior, poder mover alguna cosa, sobre todo porque está vivo el teatro y también te empiezan a caer las fichas de cosas, de decisiones o de incluso la obra que va mutando a medida que va pasando el tiempo. Entonces siempre un reestreno es una oportunidad para volver a pensar la apuesta, incluso, cambiar actores, actrices, ver quién sigue, quién recontrata y volver a hacer un hecho escénico nuevo, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me interesa. O sea, me da estrés porque por supuesto es una cosa nueva, pero a la vez me entusiasma poder hacerlo, ¿no? Poder repensar las cosas y probar otras opciones. Y dentro de un ratito te voy a proponer como un juego, porque Punto Cero tuvo la oportunidad de ir a ver la obra en el 2021, que era algo totalmente diferente. ¿Te animás a jugar un rato con qué cosas cambiaron? Dale. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cambió respecto a una apuesta que yo vi desde las primeras butacas, que era Frontal? ¿Qué cambió? Bueno, esa obra, Julita del Pecho, la autora, la escribió en pandemia. Entonces, el planteo que hice para la primera puesta, para la primera vez que se estrenó, era una actriz sola en escena. Y nosotros, público, mirando, ¿no? Típica teatro frontal, sí. Claro. Frontal y ella sola en escena. Sola mi alma. O sea, no había nada, solo el sonido y ella. En esta oportunidad, como el espacio también cambia, que es el Abasto Social Club, y es un espacio que da la posibilidad de moverlo y es bastante, da la posibilidad de experimentar cosas distintas porque tiene 2 columnas, unas butacas móviles. Entonces, la propuesta fue ver qué pasaba si el público ahora no estaba totalmente ajeno, sino que en alguna manera estaba un poco metido en la apuesta y la decisión fue enfrentar al público y que la escena transcurra todo en el medio, digamos. Uh-huh. No solo en el medio del público, sino en el medio de la sala. Toda la sala se transforma en espacio escénico. Okay. Eso es bastante particular lo que pasa. Uh-huh. Así que ahora el público se va a ver, o sea, va a estar enfrentado y a su vez va a ver a Marta. Y Marta va a circular en ese espacio que arman las gradas todo a lo largo. Ok. Entonces si hay gradas, puede darse mucho mejor la situación de realmente creer que estamos en un cerro. Totalmente. Incluso porque se abre mucho el espacio, ¿no? La historia de Marta sucede en un cerro, como decís, a 10 minutos de la última casa del pueblo. Y hay una sensación como de lejanía o de soledad. Ella no está cerca del pueblo. Pero ahora, al estar el público mirándola y a su vez enfrentado entre sí, hay una idea de gente que la rodea también, ¿no? Uh-huh. Con lo cual el pueblo se hace como presente en la escena, de alguna manera. Referido por el público, ¿no? Okay. Eso es nuevo. Y seguramente que no, porque en la obra de ustedes está todo pensado, pero en algún momento, con tanta gente, ¿se pierde esa soledad de Marta que habíamos visto cuando estábamos frontales? ¿Decís con la nueva apuesta? Sí, porque antes ella tiene como un grado de soledad. Y ahora que hay tanta gente, ¿qué pasa con esa soledad que alguna vez plasmaron en la obra y que ahora se completa con el público? Y la verdad, eso lo voy a saber el domingo porque claro, no lo probamos nunca. Hasta ahora estoy yo, o sea, hay otros cambios también, que no va a estar ya la actriz sola, pero al cambiar la apuesta, yo lo que estoy haciendo es, tengo que estar moviéndome todo el tiempo por el espacio a ver qué se ve, cómo se ve, qué se percibe de cada lugar para
para que haya esta idea de totalidad. Y realmente ha sido un trabajo interesante y nuevo que no me dejó no fue tan pacífico, ¿no? Porque, nada, hay que estar ahí poniendo cuerpo, cabeza, mirando para que quede bien, digamos. ¿Y qué pasa con ese naranjal que hay? ¿Sigue estando? Sigue estando el árbol. ¿Sí? Yo le dije a la escenógrafa, haceme una escenografía que se pueda transportar. Así que lo único que en vez de tener esas obras que decían de sombrero y valija, esto es una obra de árbol. Metemos el árbol en una caja y nos vamos a todos lados, a todo el país. Esa es la idea. Ese árbol es enorme, no sé cómo lo lograron poner en una caja, porque realmente te crees que es cierto. Sí, está bueno, está muy bueno. Es muy real. Son muy capas, no solo la escenógrafa que es Cecilia Zubialde, sino quienes lo realizaron. Norma Ronaldi tiene un estudio espectacular. Ellos disfrutaron mucho haciendo el árbol. En Parque Patricios queda. Recuerdo que fui y es muy loca la relación que establecen con los objetos que hacen, ¿no? Y es como que lo amaban al árbol. Sí. Era como un personaje más. Sí. Y de hecho así transcurre en la obra. En realidad está dividido en 2 partes. Y entonces son dos elementos de 1,20 m. Entonces en una caja entran perfecto. Eso es como... Así lo traslada. Pero ¿cómo logran tanta altura? Es inmenso, es como de piso a techo con 1,20 m. Tiene un sistema de encastre. Ajá. Entonces la parte de abajo, bueno, se encastra con la de arriba y adentro tiene un tubo de cemento para que no se mueva. Y después también le ponemos como unos cositos de madera abajo. Y realmente es con la luz. Esos cositos de madera que hacen como la continuidad de la tierra, ¿no? Okay. Como entre el árbol y el Las raíces. piso. Parecen raíces. Claro, es como pinocha se llama. Ajá. Es todo un mundo el universo de la escenografía. Esas cosas que les ponen en las macetas. Y ese sí. elemento hace que haya una continuidad entre la materialidad del árbol y el piso. Entonces vos no ves que el árbol se termina. Ves como algo intermedio y se te arma la idea de... como que se te arma la idea del como árbol. un musguito suave, Sí, no sé. y es eso. Ah. Y después, bueno, distribuimos ahí las naranjas. Ujú. Y el tema del olfativo, ¿cómo lo logran? Porque es una obra para todos los sentidos, es una obra para vivirla. Eso es loco lo que pasa, porque Marta, el personaje, agarra las naranjas y después pela las naranjas, va cortando la naranja. Y hay algo de esa materialidad concreta, de cortar la naranja, que no solo que te conecta con la frescura de la naranja, con el elemento, sino que empieza a largar aroma. Sí. Y aunque uno no lo crea o que digas, no, pero esto es ficción, empieza ahí empezás a recibir estímulos. Y después lo que ella hace con esas naranjas, que cambia el sentido de la obra, ¿no? Cómo las manipula, qué es dónde las pone, etcétera, también van a colaborar para contar la historia final, ¿no? Porque ella toca esas naranjas, las rompe, trabaja con ellas y ayuda a generar las imágenes finales de la obra, en ese sentido. Así que, bueno, lo olfativo, lo táctil y todo eso están en función de contar esta historia de Marta y lo que ella hace con esos dulces. Y los deseos de Marta, ¿no? Marta es un unipersonal, porque vemos una sola actriz, pero también hay otros factores que nos ayudan a contextualizar. Por ejemplo, el tema de la voz en off, la musicalidad, la musicalización. ¿Cómo te llevas con eso o cuántas cosas cambiaron de la voz en off? ¿Cambiaron? Sí, algunas cosas cambiaron. Cuando recibí el texto de Julita, había en el texto una voz en off que está no en diálogo con Marta, pero sí está como mirando a Marta siempre desde afuera. Entonces ahí la pregunta que yo me hacía como directora es, bueno, ¿dónde está esta voz en off? ¿Está adentro, está afuera, está en la escena? Finalmente, todo esto surge de mi análisis del texto, digamos, ¿no? Que esa voz en off siempre estaba afuera, como mirando, tipo documental, salvo en un momento en que le avisa una cosa a Marta. Entonces ahí me dio la decisión de ubicar afuera la voz en off. En la primera puesta estaba grabada, ¿no? Tipo documental. Pero parte de los cambios fue pensar, ¿qué pasa si esa voz la hace alguien y Marta no está tan sola en escena? Entonces, bueno, decidí hacerla yo, que no actuó nunca. Esta va a ser una excepción y una experiencia también para mí.
Así que voy a estar ahí haciendo la voz en off en vivo, interactuando con Marta y con todo el entramado, ¿no? Porque antes era apretar un botón y ahora es estar midiendo un tiempo, registrando con el cuerpo ahí lo que está pasando. Ujú. Así que bueno, eso en principio con esa voz en off que opera a modo de narradora, si se quiere, Ujú. ¿no? Y de observadora externa Ujú. de este personaje de Marta que de alguna manera también suma esa soledad, porque no charla con la voz en off, Claro. sino que está indicando lo que pasa, mostrando, Y revelando un poco de los sentimientos, ¿no? también revelando los sentimientos de Marta, que en realidad cuando Casi- uno está solo o sola en su casa o en su vida, tiene como que hay algo que no se discrimina, lo bueno, lo malo, uno no se juzga en algún punto. Entonces, la idea de este unipersonal o algo que subyace ahí, que está muy latente, es la vida de una persona sola con todos sus sentimientos desplegados. Como que no hay ni buenos ni malos, ni es todo ese acúmulo de sentimientos y deseos, ¿no? Ujú. Sin discriminación, que es que uno no, habitualmente no está filtrado en la vida social, filtra cosas. Sí. Bueno, acá Marta no filtra nada porque está sola en su casa. Ajá. Y hablando de lo que hace sola en su casa y de los deseos de Marta, Marta no siempre tiene deseos tan dulces, en realidad. ¿Por qué tiene esos deseos que no son tan dulces? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con precisamente esto, que el deseo no es ni bueno ni malo, ¿no? Que es inapresable y apenas intentamos conseguirlo cambia y se transforma en otra cosa. Tenemos problemas para relacionarnos con el deseo, todas las personas, ¿no? Que muchas veces cuando cumplimos nuestros deseos lo rechazamos, ¿no? Entonces también habla de eso. Entonces no tiene deseos ni buenos ni malos, tiene deseos humanos. Y eso es lo interesante para mí de la obra, ¿no? Como poner el foco en estos vaivenes donde nos lleva el deseo, ¿no? Y bueno, desea bien, desea mal, desea el mal, desea para sí cosas mezquinas, buenas, generosas, todo junto. Y lo que la obra propone es mostrarlo, Ujú. ¿no? Como algo no filtrado. Tengo dos preguntas más que pueden estar alineadas o no. Una es contarle a la gente si la voz en off juega un poco de voz de la conciencia de Marta. No ¿No? creo que sea voz Ok. de la conciencia. O sea, no está propuesto así en el texto. Ok. Sí como observador. O sea, me parece que está más en función de mostrar que está sola, que no están en el mismo espacio, ¿no? Que hay algo que la estamos observando. Creo que la voz en off da más cuenta de dónde está ubicado quien observa, dónde está ubicado el público, que algo que esté adentro de la escena o del personaje, Ok. ¿no? Ujú. O sea, es más pista para eso, o Ujú. fue más pista para eso para mí. Ok. Porque si fuera la voz de la conciencia, sería omnisciente, como desde el texto no está sugerido así, como que sabría lo que Marta sabe o piensa o cree. Y no, hay solo un momento en que pasa eso, Ajá. en que se conectan. Ok. Simplemente va diciendo las acciones que hace Marta, es como que la está mirando. Ajá. Todo esto es texto, ¿eh? Sale de ahí, de lo que a mí la autora me dio el texto y yo no toqué una coma. Ana, ¿sabes? Bueno, ahora cuando no estoy en el programa, trabajo también de produ en otra obra, que ya terminó su función, su temporada. Y tengo la suerte de poder estar en la cabina de los técnicos, diciendo el famoso prevenido, y los técnicos hacen su trabajo. Si yo pudiera poner o darle play o tocar una de las pistas de Dulce Marta y te toco una pista, ¿puedo poner pista 1 y que me hagas un pedacito de la voz en off? A ver, déjame que me acuerde. Sí, dale. Te damos tiempo mientras pienso la próxima pregunta. Cualquiera que te acuerdes, ¿eh? Una casa de madera. Una casa de madera a 10 minutos de la última casa del pueblo. Hace frío. Otoño. Temporada de cítricos. Ay, me quedé con ganas de más. Muchas gracias. No, vos. Claro que sí. ¿Y cuánto tendremos frío ahí como para vivenciar algo más? ¿O cómo está la sala? La ¿Forma sala- parte de la escenografía? ¿Tener un poquito de fresquito ahí? No, la sala está bien. La sala está bien. Sí, en este cambio de posición del público, lo que terminó pasando, eso
Yo lo adoro, es eso que pasa en el teatro, que cambias una cosa y se te resignifica todo. De repente todo el espacio del Abasto Social Club, al modificar esto, termina convertido en espacio escénico, ¿no? Ujú. Y es muy loco eso, porque no hay una cosa determinada, un espacio determinado donde sucede, sino que sucede en todo el espacio. Es muy, muy loco realmente. Eso que opera cuando vas a representar algo, ¿no? Ujú. ¿Y qué crees que habrán respondido la actriz ante la pregunta de cómo se siente volver? Bueno, hay un cambio de actriz. En la primera versión nos acompañaba Delfina Colombo, ahora se sumó Romina Oslé, Ajá. y ella es más grande de edad, con lo cual también habla de otra cosa la obra. Ujú. ¿Viste? Delfina es muy joven y hablaba de ese deseo de una mujer joven. Ahora, al ser Romina más grande, de repente se resignifica lo que dice el texto, ¿no? Entonces ahí empieza a operar para ver una obra, ¿no? Cómo cada elemento que ponemos Ujú. diferente cuenta una obra diferente, cuenta una Ok. obra distinta. Y eso también fue lo que me dio pie para decir, bueno, dale, cambiemos más cosas. Ujú. Y el año pasado, por ejemplo, la escena arrancaba de cierto modo, no sé si lo puedo spoilear o no. ¿no? Spoileala. ¿Sí? Ella estaba como recostada en un lugar. ¿Todo eso sigue igual? Todo eso sigue igual. Ah, ok. Sigue igual. Lo que cambia es, bueno, cada cuerpo tiene su propio tono, su propio ritmo. Entonces, a mí eso también me gusta ver, ¿no? Delfina había propuesto una cosa, Romina propuso otra. Ujú. Y algo interesante que hicimos fue que Romina no vio el video de la obra. Ok. Entonces tuvimos un pacto de que yo le iba indicando todo lo que tenía que hacer, porque la obra ya estaba montada, Ujú. pero ella lo iba buscando con su propio material, su propio universo. Ujú. Entonces, hay un recorrido igual o similar, pero quizás habitado por otras cosas. Entonces, es súper lindo cuando pasa eso, ¿no? Porque vemos a otra actriz interpretando el personaje. Es otra Marta. Ok. Porque en realidad en lo que estaba pensando cuando te hacía la pregunta era con el elemento con el que se cubre, aunque sea en el 2021, que lejos tiene que ver con la frialdad, justamente. Sí, se cubre con una mantita Sí, que no te lo después quiero spoilear. sí, Ok. usa para otras cosas, ¿no? Esa, Ujú. esa manta es como su refugio, su material, a lo que ella se abraza, con lo que trabaja, ¿viste? Como todos los elementos que están en la obra son de alguna manera una extensión de Marta, ¿no? Ujú. Desde su mesa de trabajo, donde hace los dulces, el sillón donde es su cama y a su vez hace cosas ahí en el sillón, reza, grita, bueno, Ujú. es Sí. su refugio. Y después el jardín donde está el naranjo y Ujú. ella también hace otras cosas ahí en el jardín. ¿Y qué rol juega el tema de la iluminación? Que es muy clave para dar esa calidez. Sí, la Y esa iluminación frialdad al final. es un trabajo espectacular. Yo trabajo con Facundo Stoll, que es el iluminador hace varios años, y la verdad es que en esa puesta, digo en esa porque la puesta de luces la tenemos mañana, Ujú. entonces voy a hablar de la puesta anterior. Fue hermoso el trabajo que hizo, porque de repente él planteaba, por ejemplo, que pasaban nubes, ¿no? Entonces era muy sutil, pero en un momento veíamos que se iban ocultando algunas cosas o que había más luminosidad, y era su planteo de nubes que pasaban, ¿no? Y bueno, en relación a una escena final que tiene que ver con el fuego, se nos planteaba cómo hacer fuego en escena sin que, para que el espectador se le arme la imagen de fuego y no sea una luz roja, ¿no? O no sea una proyección de fuego, porque nada, empiezan a funcionar el tema de los signos escénicos. Todo lo que vos pones en escena representa otra cosa y no eso que representa. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente pueda configurarse en su cabeza fuego sin que yo ponga el fuego? Porque además no puedo, digamos, no Claro. podemos. Y bueno, ahí empezó a aparecer otro elemento que fue el elemento sonoro para constituir fuego. O sea, el fuego se constituye no por la luz, sino por el sonido. Sí. Entonces, a partir de ahí, desde el momento uno que la gente entra a la sala, empieza a escuchar cosas que nos van a permitir llegar hacia el final imaginándose un fuego. Ujú. Te cuento esto para que, ahí lo estoy spoileando, pero para que podamos ver cómo juegan juntos los elementos. Ujú.
tanto sea de luz como sonido, ¿no? Acá el sonido fue muy importante para poder desplegar el universo luz, ¿no? Sí. Entonces, eso fue como un trabajo muy lindo, muy, no quiero decir complejo, porque cada obra es compleja, pero muy a conciencia entre todos los elementos, lo sonoro, lo visual y bueno, lo que sucedía en escena, para poder contar esta obra tan sensorial. Sí. Y, Hablé un montón. no, es tu espacio. Y es ya casi para ir cerrando, porque es así, todo termina, nos encanta la obra a las dos, pero el tema es que fue muy fácil desde el lado del espectador sentirse en un cerro. O sea, fue algo tremendamente, supongo yo, difícil de lograr, pero fácil de sentirse. O sea, uno llegaba y se sentía en el cerro de Tandil, viendo el castillo, no sé, a las 10 de la noche con un calorcito increíble con ese sonido, ¿no? Porque encima nosotros venimos, imagínate, venimos de la calle, quizás nos tomamos un colectivo, esto, lo otro, y apenas te sentás, pumba, estás en un cerro y te cambiaste la energía. Sí, eso, bueno, como decía antes, desde el momento que te sentás en la platea, la idea era situar a quien estaba ahí mirando, viste, con los sonidos que generan espacio. Entonces el espacio está referido por el sonido de los grillos, desde la hora, ¿no? Marta se despierta, o en el texto está sugerido que se despierta muy temprano. Entonces, ¿qué se escucha en ese momento? ¿Qué se escucha a las 4 de la mañana en el campo o en el cerro? ¿No? ¿Qué se escucha? ¿Un gallo? Quizás no. Se sigue escuchando los grillos. ¿Cuándo empiezan? ¿En qué momento de la obra empieza a aparecer el gallo? ¿No? Entonces, porque todos tenemos un universo de referencias. Entonces, la obra, mi trabajo fue generar ese universo de referencias para que quien esté ahí no le quepa duda de hacia dónde, cómo va transcurriendo un día. La obra empieza a las 4 de la mañana, quizá un cachito antes, que ella se despierta, y termina a las 3 de la tarde, más o menos. Ese recorrido temporal hace. Y hubo que hacer un guión sonoro que diera cuenta de todo eso. O sea, la obra tiene 3 guiones. Sí. Uno de luces, en aquel momento de voz en off, y un guión sonoro que va a su vez ejecutándose a la vez. Es bastante compleja. Sí. Habiendo estudiado producción audiovisual, me es muy fácil entenderte eso del tema de los grillos y de situar, que no hubiera sido, si es a las 3 de la mañana, no podría haber sido un gallo, tuvo que haber sido un grillo, pero solamente quizás si estudiamos o si lo vivimos o si nos lo cuentan. Pero también la curiosidad mía está en, no sé si sigue estando, en ese artefacto de la radio. Sí. La combinación, contame ya cómo lo hacen. ¿Cómo baja el volumen y se baja la voz? Y es esa coreografía. No, Marta está con una radio. Con ella, con la radio sí dialoga. Dice, es lo único que me queda de mi padre, dice Marta, ¿no? Entonces sí tiene un ida y vuelta con la radio desde adentro de la escena. Que es como lo ficcional, o sea, lo ficcional, lo artificioso, porque nadie habla. Cuando uno está solo, sí. Pero justo parece que hablara, que le contestara a la radio. No, y la radio también está grabado y la voz la hizo Alejandro Jiménez. Y hay un parlantito que está atrás del sillón y bueno, apretamos el parlantito y sale. Y sí, es como bastante ¿Pero simple. hay alguien escondido poniendo pausa en el No, esta es un parlante Bluetooth y está el asistente en la cabina. Pero lo que vos viste era interesante, está bueno esto que decís, porque ahí se veían los 3 planos de sonido. Sí. Había un sonido que era lo espacial, los grillos, todo eso, que salía desde atrás de la escena. Estaban las voces en off que salían desde los costados de la escena y había un parlantito que salía desde adentro de la escena. Entonces esos 3 planos jugaban para componer esa red que sostenía la actriz. Ahora va a estar la música en vivo ejecutada por Seba Dorso, que antes la hizo, pero ahora la va a tocar, grabar, o sea, en el momento se reproduce en un loop y él a su vez toca encima distintos instrumentos. Así que eso es otra cosa para ver. Ya Marta no va a estar sola. Y después, bueno, como dije antes, la voz en off la voy a hacer yo. Somos 3 que vamos a estar en escena articulando el espectáculo. Ana, hemos estirado más, no un montón. No hablamos un montón. Yo digo, bueno, cuando nos echen nos vamos. Pero tengo que tener conciencia y autocontrol. Redes y dónde podemos verlo. Lo pueden ver en nuestro Instagram, que es Dulce Marta Obra. Y después pueden sacar las entradas en Abasto Social Club,
Y pueden sacar las entradas también en Alternativa Teatral. El Abasto Social Club queda en Yatay 666 y vamos a estar solo por 4 sábados a las 19 horas en este teatro. El 4 de junio, ¿no? 4 de junio, 4, 11, 18 y 25. Perfecto. El 4 cumplo años, ¿podemos ir con punto cero? Pueden ir, están completamente invitados. Muy bien. Y quiero nombrar al elenco, a quienes participan. Romina Osle, que es una genia total, es excelente realmente. Seba Dorso, el músico también. Manuel Altalef, que es nuestro asistente. Y bueno, yo, Ana Laura, que dirijo y voy a estar con la voz en off. Ah. Y Julita, que bueno, es la autora. Perfecto. Le mandamos un aplauso y un cariño para todos. Claro que sí. Es así. Llegamos al final de Undercultura. ¿Te quedás para despedir a los oyentes? Me quedo. Sí, quédate un ratito más. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 12:30 horas, de 12:30 hasta las 13. Los esperamos para compartir mucho más de Undercultura y mucho más del teatro. Así que les mandamos un saludo muy grande y adiós.